Bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de las asíntotas verticales y horizontales. El día de ayer establecimos que una asíntota vertical se define como la recta x igual a a si al evaluar el límite cuando x tiende al valor prohibido por la izquierda o por la derecha, nos daba como resultado más o menos infinito. Y que no era necesario que por ambos lados del valor prohibido tienda al infinito para que sea considerada una asíntota vertical. En el caso de la asíntota horizontal, se dice que la y igual b es una asíntota horizontal del gráfico de la función si al evaluar los límites cuando x tiende a más o menos infinito, y tiende a un número b. Dijimos que en los casos en los cuales evaluamos los límites al infinito y el resultado es también un límite infinito, entonces eso se considera una asíntota oblicua. Bien, veamos otro ejemplo. Para este ejemplo se nos pide, aparte de determinar las asíntotas horizontales y verticales, se nos pide que hagamos un bosquejo del gráfico. Bien, entonces, para determinar la asíntota o asíntotas verticales, dijimos que evaluaríamos el límite cuando x tiende al valor prohibido o a los valores prohibidos. En este caso, el valor prohibido es x igual 2. Que x igual 2 hace que el denominador sea 0. Ahora bien, este valor prohibido hace 0 únicamente el denominador. Es decir, ese valor prohibido no hace 0 el numerador. Esto implica para nosotros que el límite debe de evaluarse de forma lateral. Es decir, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Que para evaluar este tipo de límites o el procedimiento para evaluar límites infinitos era que íbamos a darle a x un valor cercano
al valor prohibido. De acuerdo con los resultados, determinaríamos si este límite tiende a más o menos infinito. Entonces un valor por la izquierda de 2 es 1.9. Si evaluamos 1.9 para esta función, en el numerador nos daría como resultado 6.7. Es decir, nos queda en el numerador una constante positiva, 6.7. Y en el denominador nos quedaría negativo 0.1, es decir, un valor cercano a 0, negativo. Entonces, positivo entre negativo, aquí tiende a menos infinito. Luego, evaluamos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Un valor a la derecha de 2, 2.1. 7.3 es una constante positiva en el numerador. En el denominador 2.1 menos 2, 0.1. Es decir, un valor cercano a 0 positivo. Entonces, positivo entre positivo, más infinito. Entonces, podemos concluir que la recta x igual 2 es una asíntota vertical del gráfico de la función. Bien, y si fuese que nosotros quisiéramos probar únicamente que en 2 hay una asíntota vertical, bastaría con que hubiéramos probado por uno de los dos lados, ¿no? O sea, no es necesario que por ambos lados del valor prohibido tienda a el infinito, positivo o negativo, para ir la asíntota vertical. Bien, luego determinaremos la asíntota horizontal. Para determinar la asíntota horizontal, dijimos que
evaluaríamos los límites cuando x tiende a más o menos infinito. En este caso vamos a emplear el procedimiento abreviado para evaluar los límites al infinito, el cual consiste en que vamos a dividir únicamente las expresiones que contienen a la variable de mayor grado tanto en el numerador como en el denominador, es decir, las variables de mayor grado tanto en el numerador como en el denominador con su coeficiente o con la constante que los multiplica. Entonces aquí podríamos cancelar estos dos, simplificar. Tendríamos el límite constante y sabemos que el límite de la constante es la misma constante. Como en esta función nos incluye en uno de sus miembros una expresión con radical par. El límite cuando x tiende a más infinito es igual al límite cuando x tiende a menos infinito. Es decir, que tenemos solo una asíntota horizontal. Entonces la recta x igual 3 es una asíntota horizontal del gráfico de la función. Bien, y ahora podemos hacer el bosquejo del gráfico. Lo primero que hacemos es identificar las asíntotas horizontales y verticales. Entonces tenemos una asíntota vertical en x igual a 2. Esa línea representaría la asíntota vertical. Luego determinamos o identificamos la
asíntota horizontal en y igual a 3. Corrijan que aquí me confundí y puse la recta x igual a 3 y aquí es la recta y igual a 3. Bien, entonces ahora identifiquemos las tendencias. Entonces aquí se establece que cuando x tiende a 2 por la izquierda, entonces nosotros vamos a acercarnos a esta línea vertical x igual 2 por la izquierda. Y vemos que cuando nos acercamos a 2 por la izquierda, y tiende a más infinito, ¿no? Acercándose a la recta vertical x igual a 2. Y que cuando x tiende a 2 por la derecha, y tiende a más infinito. Entonces nos acercamos a esta recta vertical x igual 2 y y vemos que tiende a más infinito. Y que cuando x tiende a más o menos infinito, y tiende a 3. Cuando x tiende a más infinito y se aproxima a esta línea horizontal y igual 3, que de igual forma cuando tiende a menos infinito y se aproxima a esa línea horizontal 3. Y luego para tal vez nos quede un poco mejor acabada la gráfica, tendríamos que determinar interceptos en X y en Y. El intercepto en Y se obtiene dándole valor de 0 a X. Entonces aquí 3 por 0, 0, más 1, 1, menos 2, menos 2, 1 entre menos 2, menos 1 medio. El intercepto en Y y el intercepto en X lo obtendríamos igualando a 0 el numerador. 3x más 1 es igual a 0 en negativo 1/3. Aquí este negativo 1/3. Bien, entonces ahora podemos intentar realizar el trazo del gráfico. Ese sería más o menos el gráfico de esa función. Bien. También establecimos el día de ayer que cuando evaluamos límites al infinito, si la variable del denominador es de mayor grado que la del numerador, el límite es 0, es decir, que el eje X es la asíntota horizontal. Y en el caso de que la variable del denominador es de menor grado que la del numerador, entonces el límite será un límite infinito, lo cual es indicativo de una asíntota oblicua.
Bien. Entonces, vamos a resolver este siguiente ejemplo. Se nos pide determinar las asíntotas verticales y horizontales. Adicionalmente, hacer un bosquejo del gráfico. Entonces, establecimos que para determinar las asíntotas verticales íbamos a determinar los valores prohibidos y evaluar los límites cuando X tiende a esos valores prohibidos. Bien, esta función tiene dos valores prohibidos. Esto que es una función de grado 2. Entonces, los valores prohibidos son los números que hacen que el denominador tienda a 0. Igualamos a 0 el denominador. Y esto lo resolveríamos factorizando la diferencia al cuadrado. Si el primer factor se hace 0 cuando x es igual a menos 2, ¿verdad? Y este siguiente se hace 0 cuando x es igual a 2. Entonces, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2. Ahora bien, 2 es un valor, perdón, el límite cuando x tiende a menos 2 primero. Menos 2 es un valor prohibido de esta función, pero en este caso, menos 2, aparte de hacer que el denominador sea 0, hace que el numerador sea 0 también. Esto para nosotros es un indicativo de que este límite tiene una solución algebraica. Entonces vamos a simplificar esta expresión. Ya establecimos que en el denominador tenemos una expresión la cual nosotros denominamos una diferencia de cuadrados. De hecho, ya habíamos factorizado acá. Entonces vamos a cancelar los términos semejantes para esta expresión que resulta de
simplificar. No representa ningún problema evaluar el -2, ¿no? Ya nos quedaría 1 menos 2 menos 2. Es decir, que nos quedaría un cuarto, ¿no? Es decir, que Y tiende a un cuarto. Bien, entonces en -2 no hay asíntota vertical. Dijimos que si existen asíntotas verticales, estas se encuentran en los valores prohibidos, pero no todo valor prohibido es una asíntota vertical. En este caso, no tenemos asíntota vertical. -2 es un valor prohibido, pero el límite existe. Bien, luego tendríamos que evaluar el límite cuando x tiende a 2. Y nos damos cuenta que al evaluar el límite cuando x tiende a 2, 2 es un valor prohibido. Es un valor prohibido, pero en este caso 2 hace 0 únicamente el denominador. Entonces, esto implica que deberemos evaluar los límites de forma lateral. El límite por la izquierda y obviamente podríamos evaluarlo empleando la simplificación de esta expresión, ¿no? Entonces, para este tipo de límites, dijimos que íbamos a darle a la función un valor cercano al valor prohibido y dependiendo de los resultados determinaríamos la tendencia. Entonces un valor a la izquierda de 2 podría ser 1.9. En el numerador tenemos una constante positiva y en el denominador un valor cercano a 0 positivo, porque 2 menos 1.9 es 0.1. Entonces, positivo entre positivo más infinito.
Luego evaluaríamos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. También podemos trabajar con la expresión simplificada y damos un valor por la derecha de 2 a x 2.1. El numerador, nuevamente tengo una constante positiva y en el denominador vamos a tener un valor cercano a 0 negativo, porque 2 menos 2.1 sería negativo 0.1. Entonces positivo entre negativo menos infinito. Ahora sí, en 2 sí hay asíntota vertical. La recta x igual 2 es una asíntota vertical del gráfico de la función. Bien, luego, para determinar la asíntota horizontal, vamos a evaluar los límites cuando x tiende a más infinito. Y luego evaluaríamos el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿no? Vamos a emplear el procedimiento abreviado. Simplificamos. Y corrijan, por favor, que cometí un error. Puse 4 más x al cuadrado y aquí es 4 menos x al cuadrado. De acuerdo con el teorema de los límites al infinito, esto tiende a 0. Por lo tanto, el límite es 0.
Bien, y como no se incluye en ninguno de los miembros, en el numerador o en el denominador, una expresión con radical par. Entonces el límite cuando x tiende a más infinito es el mismo que cuando x tiende a menos infinito. Tenemos solo una asíntota horizontal y es en el eje x. Entonces la recta x igual 0, y igual 0, perdón, es una asíntota horizontal del gráfico de la función. Bien, y entonces dijimos que lo primero que hacíamos una vez que tenemos los datos es identificar las asíntotas verticales, luego las horizontales. Aquí tenemos una asíntota vertical en x igual a 2, aunque valdría la pena identificar el límite en menos 2, ¿no? Sabemos que cuando x tiende a menos 2, y tiende a un cuarto. Digamos que por aquí esté un cuarto. Entonces vamos a identificar aquí con un círculo vacío para indicar que 2 es un valor prohibido de esta función. Bien, entonces luego identificamos las tendencias, ¿no? Sabemos que cuando x tiende a esta recta vertical 2 por la izquierda, y tiende a más infinito. Es decir, que cuando yo me aproximo a esta recta vertical x igual 2, y tiende a más infinito. Y por el lado derecho de 2, esta recta vertical x igual 2, y tiende a menos infinito. Luego sabemos que cuando x tiende a más o menos infinito, y tiende a 0.
Bien, el incremento en y de esta función es un medio. Se estaría aquí en y. Y no tiene interceptos en x porque si igualamos a 0 el numerador, eso daría -2, pero -2 es un valor prohibido. Entonces esto implica que esta función no tiene interceptos en x. Entonces, cuando me acerco a 2 por la izquierda, y tiende a un cuarto. -2 por la derecha, y también tiende a un cuarto. Y ahí tendríamos el bosquejo del gráfico.